La noche de la cena de mi graduación debía ser un momento de orgullo y unidad. Acababa de terminar la carrera de Derecho en la Anáhuac, un logro que mi familia había exigido durante mucho tiempo, pero que nunca había apoyado realmente, al menos no económicamente. Cada pago de colegiatura venía con un sermón sobre la responsabilidad. Cada noche de estudio me ganaba un comentario sobre cómo desperdiciaba mi juventud. Pero lo logré, terminé. Y ahora, de pie en el dormitorio de mi infancia, en su enorme casa de las Lomas de Chapultepec, me preparaba para lo que pensé que sería una celebración. Mi padre había invitado a todos los parientes que vivían lo suficientemente cerca, tíos y tías que apenas conocía, primos que solo aparecían cuando había comida gratis. Incluso mi abuela hizo el viaje desde Cuernavaca, lo cual era mucho decir porque odiaba los trayectos largos en carretera. La mesa del comedor estaba puesta con la platería fina, esa que mi madre guardaba bajo llave en el gabinete y solo sacaba para lo que mi padre llamaba ocasiones de honor. Había lirios blancos en jarrones de cristal, champaña enfriándose en cubetas de hielo. Todo parecía perfecto. Llevaba un sencillo vestido blanco que había comprado en oferta en un outlet de marca. No era lujoso, pero era bonito, elegante, incluso. La tela era suave y tenía una bonita caída al caminar, pero tampoco ocultaba mucho. La suave curva de mi vientre era visible si te fijabas, y yo sabía que se fijarían. Había pensado en ponerme algo más holgado, algo que me diera más tiempo, pero una parte de mí estaba cansada de esconderse. Una parte de mí quería acabar con esto de una vez. Cuando bajé las escaleras y entré en el comedor, todas las conversaciones se detuvieron. No fue gradual, fue instantáneo. Mi tío Ricardo estaba a mitad de una frase, contando alguna historia sobre su partido de pádel, y simplemente se quedó con la boca abierta. Mi tía Patricia dejó su copa de vino con tanto cuidado que no hizo ruido. Mi abuela me miró, luego miró a mi madre y luego a mí otra vez. Podía sentir sus ojos recorriéndome, deteniéndose en mi vientre, atando cabos. El silencio era tan espeso que podía oír el hielo derritiéndose en las cubetas de champaña. Mi padre estaba de pie a la cabecera de la mesa. Había estado sonriendo, haciendo el papel de padre orgulloso, pero cuando me vio, su rostro cambió. Primero palideció y luego la sangre le subió de golpe, volviendo sus mejillas de un rojo intenso y furioso. Las venas de su cuello comenzaron a marcarse, como siempre lo hacían cuando estaba a punto de perder los estribos. Agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces golpeó la mesa con el puño. Los cubiertos saltaron. Las copas de champaña tintinearon. Mi tía Patricia ahogó un grito. «¡Has manchado nuestro apellido!». Su voz no era solo fuerte, era afilada, cortando el aire como un cristal roto. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Tienes idea de lo que dirá la gente? Abrí la boca para hablar, pero mi madre se levantó antes de que pudiera. Ella no gritaba como mi padre, no lo necesitaba. Su voz era fría, controlada, y de algún modo, peor por eso. «Tú te lo buscaste», dijo, mirándome como si fuera una extraña, como si fuera algo sucio que hubiera encontrado en la suela de su zapato. «Ve a criar a ese niño en la calle, ya no eres bienvenida aquí». Mi prima Emma, que solo tenía 16 años, empezó a llorar. Mi tío Ricardo desvió la mirada, de repente muy interesado en su servilleta. Mi abuela solo negó con la cabeza, lentamente, como si hubiera sabido todo el tiempo que esto pasaría. «Papá», intenté decir, con la voz temblando, «¿podemos hablar de esto? Por favor». «No hay nada de qué hablar», dijo él, con la voz más baja ahora, pero no menos dura. «Tomaste tu decisión, has avergonzado a esta familia, has tirado por la borda todo lo que te dimos, tu educación, tu futuro, todo. ¿Para qué? ¿Por un error irresponsable?» «Él no es un error», dije, llevando mi mano instintivamente a mi vientre, «y este bebé tampoco». Mi madre se rió. Fue un sonido amargo y feo. «Oh, qué noble, qué valiente. ¿Crees que vas a ser una especie de heroína, criando a un hijo sola, sin dinero, sin marido, sin apoyo? Eres una tonta». La habitación quedó en completo silencio otra vez. Nadie me defendió, nadie dijo una palabra. Mi tía Patricia ni siquiera me miraba.
Mi tío Ricardo tenía la cabeza gacha. Incluso Emma, que siempre había sido dulce conmigo, había dejado de llorar y solo miraba su plato. El pastel que mi madre había encargado estaba intacto en el aparador. Tenía escrito «Felicidades, graduada», con glaseado azul. Mi título seguía en su carpeta de piel sobre la mesa auxiliar, justo al lado de los platos de postre que nadie usaría. Me quedé allí un momento esperando que alguien, cualquiera, dijera algo, que les dijeran a mis padres que estaban siendo crueles, que les recordaran que seguía siendo su hija, pero nadie lo hizo, así que me fui. No preparé una maleta, no subí a buscar mis cosas, simplemente me di la vuelta y salí por la puerta principal. Estaba descalza porque me había quitado los tacones en cuanto bajé. El pavimento de la entrada estaba frío bajo mis pies. La luz del porche hacía que todo pareciera duro y sobreexpuesto. Detrás de mí oí a mi padre decir algo sobre cerrar la puerta, sobre no dejar entrar el aire frío. Alguien rió nerviosamente. Entonces la puerta se cerró y me quedé sola. El aire nocturno me golpeó la cara con fuerza. Era finales de abril, pero todavía hacía frío por la noche en la ciudad. Podía ver mi aliento, mi vestido no era lo suficientemente abrigado y había dejado mi abrigo dentro, pero no me importó. No podía volver a entrar ahí, no lo haría. Caminé hasta el final de la entrada y me senté en la banqueta, bajo la luz de la farola. Mi teléfono estaba en mi bolso, que seguía dentro, así que no podía llamar a nadie aunque quisiera. Me quedé sentada allí, abrazando mis rodillas, sintiendo cómo el frío se filtraba en mi piel. Pero he aquí la cuestión. No lloré. Quería hacerlo, pero no podía. En lugar de eso, sentí que algo más crecía dentro de mí. No era tristeza, era ira, una ira limpia y concentrada que consumía todo lo demás. Me habían humillado delante de todos, me habían echado como basura, habían elegido su reputación por encima de su propia hija. Y en ese momento, sentada en esa banqueta fría y descalza, me hice una promesa. Este niño nunca sentiría lo que yo acababa de sentir. Este niño nunca conocería ese tipo de rechazo. Me aseguraría de ello. No sabía cómo todavía. No tenía un plan. No tenía dinero, ni un lugar donde vivir, ni idea de lo que iba a hacer. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Algún día se arrepentirían de esto. Algún día verían lo que habían desechado, y cuando llegara ese día, cuando finalmente se dieran cuenta de lo que habían hecho, yo sería lo suficientemente fuerte como para no necesitar sus disculpas. Construiría algo que ellos nunca podrían derribar. Pasé esa primera noche en un motel de carretera. Caminé unos 20 minutos hasta que encontré una pequeña plaza comercial con un banco y usé el cajero automático para sacar 5,000 pesos. Era todo lo que tenía en mi cuenta corriente. La habitación del motel olía a cigarrillos y productos de limpieza, y la colcha tenía manchas en las que no quería ni pensar, pero era cálida, era mía, y nadie podía decirme que me fuera. Pasé la mayor parte de la noche despierta, mirando el techo manchado de humedad, tratando de averiguar qué seguía. Por la mañana tenía el comienzo de un plan. No era un buen plan, pero era algo. Las siguientes semanas fueron una confusión de moteles baratos y alquileres temporales, mudándome cada pocos días para ahorrar dinero. Encontré un pequeño estudio en la colonia Narvarte, a 40 minutos en metro del centro. Estaba en un edificio antiguo que probablemente debería haber sido clausurado, pero el casero no hizo demasiadas preguntas y me dejó mudarme solo con el primer mes de alquiler. El lugar olía a humedad y las ventanas no cerraban del todo, pero tenía una puerta con cerradura y eso era suficiente. Vendí todo lo que mi madre me había dado, los aretes de perlas que me regaló en mi graduación de preparatoria, la pulsera de oro de mi 21º cumpleaños, el reloj que mis padres me dieron cuando entré a la facultad de Derecho. Llevé todo a una casa de empeño en el centro y salí con 30,000 pesos. Al principio me sentí mal, como si estuviera borrando partes de mi pasado, pero luego me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo, y estaba bien con eso. Usé el dinero para comprar cosas que realmente necesitaba: una base de cama barata de IKEA, ollas y sartenes de segunda mano de un bazar, vitaminas prenatales de la farmacia, un ventilador porque el apartamento no tenía aire acondicionado y el verano se acercaba. Presupuesté todo hasta el último peso. Las sopas instantáneas se convirtieron en un grupo alimenticio.
Aprendí a hacer que un pollo rostizado durara 5 comidas. Mi cuerpo estaba agotado todo el tiempo. Los síntomas del embarazo golpearon con fuerza en esos primeros meses. Náuseas matutinas que duraban todo el día, una fatiga que me hacía sentir como si me moviera bajo el agua, pero mi mente nunca había estado más aguda. Tenía algo que demostrar ahora, no exactamente a mis padres, a mí misma. Empecé a buscar trabajo al día siguiente de mudarme al apartamento, puestos de asistente legal, pasante de derecho, cualquier cosa que me permitiera poner un pie en la puerta. Envié 42 solicitudes en 2 semanas. Conseguí 3 entrevistas. 2 de ellas no llevaron a nada. La tercera lo cambió todo. Gutiérrez y Asociados era un bufete mediano en el centro de la Ciudad de México, especializado en derecho corporativo, no del tipo lujoso que aparecía en los titulares, sino del tipo estable y rentable que mantenía a las empresas funcionando. Necesitaban a alguien que pudiera trabajar muchas horas, gestionar expedientes y no le importara empezar desde abajo. Yo estaba sobrecualificada para el puesto y ellos lo sabían, pero les dije que quería aprender el lado práctico del derecho antes de hacer mi examen profesional. Esa parte era cierta. Lo que no les dije era que estaba embarazada y apenas me mantenía a flote. Me contrataron por 25,000 pesos al mes. No era mucho, especialmente en la CDMX, pero era suficiente para mantener las luces encendidas y la comida en el refrigerador. Empecé el lunes siguiente. El trabajo era tedioso al principio. Archivar, sacar copias, preparar café para socios que apenas me miraban, organizar documentos de descubrimiento hasta que me ardían los ojos, pero lo observaba todo. Aprendí cómo estructuraban sus argumentos, cómo negociaban, cómo encontraban los puntos débiles en los casos de la contraparte. Tomaba notas de todo, llenando libreta tras libreta con observaciones y estrategias. Mis colegas no conocían mi historia. Veían a una mujer joven que trabajaba hasta tarde, que nunca se quejaba, que siempre terminaba sus tareas antes de la fecha límite. Me gustaba que fuera así. Sabían que mi nombre era Sofía Campos, que me había graduado de la Anáhuac y que estaba estudiando para mi examen. Eso era todo lo que necesitaban saber. Raquel, la otra asistente, me invitó a tomar algo después del trabajo una vez. Inventé una excusa sobre estudiar. Nunca volvió a preguntar. No podía permitirme bebidas de todos modos y definitivamente no podía beber, pero más que eso, no quería acercarme a nadie. La cercanía significaba preguntas. Las preguntas significaban explicaciones. Las explicaciones significaban vulnerabilidad. Pasaba mis horas de comida en la biblioteca del bufete, leyendo jurisprudencia y materiales de preparación para el examen. Pasaba las tardes en el apartamento, resolviendo exámenes de práctica hasta que mis ojos ya no podían enfocar. Los fines de semana tomaba los exámenes de práctica gratuitos que ofrecía el Colegio de Abogados. Cada vez que sentía al bebé moverse, era como un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. No se trataba de venganza, no realmente. Se trataba de supervivencia. Se trataba de construir algo que no me pudieran quitar. Pasaron los meses, mi vientre creció. Compré ropa de maternidad en el supermercado, pantalones negros sencillos y blusas holgadas que parecían lo suficientemente profesionales. Nadie en el bufete lo mencionó. Quizás lo notaron y estaban siendo educados. Quizás no les importaba. No pregunté. Presenté el examen profesional en julio con 8 meses de embarazo. Fueron 2 días de infierno en un centro de convenciones en Toluca. El aire acondicionado estaba descompuesto. Estaba hinchada, incómoda, y el bebé pateó durante las 2 secciones de ensayo, pero terminé. Respondí cada pregunta, hice lo mejor que pude. Cuando salí de ese centro de exámenes, sentí algo que no había sentido en meses. No exactamente esperanza, pero algo cercano, como si tal vez pudiera lograrlo. 2 meses después nació mi hijo. Le puse Mateo por mi abuelo materno, la única persona de mi familia que siempre había sido amable conmigo. Había muerto cuando yo tenía 12 años, pero todavía recordaba cómo me daba dulces a escondidas cuando mis padres no miraban,
como me decía que yo era lo suficientemente inteligente como para hacer cualquier cosa que quisiera. La factura del hospital fue de 100,000 pesos, incluso con el seguro público. Establecí un plan de pagos de 1,000 pesos al mes. Me llevaría años pagarlo, pero al menos me dejaron salir. Llevé a Mateo a casa, al diminuto apartamento en la Narvarte. Era tan pequeño, apenas 3 kilos. Había instalado un Moisés junto a mi cama que había comprado de segunda mano en Facebook Marketplace. Esa primera noche lo sostuve y lloré por primera vez desde que me fui de casa de mis padres, pero no eran lágrimas de tristeza, eran otra cosa, alivio, tal vez, o determinación. Vamos a estar bien, le susurré, te lo prometo, vamos a estar más que bien. 6 semanas después recibí los resultados de mi examen. Aprobé, no solo aprobé, quedé en el 15% superior. Lo había logrado. Era abogada. Fui a trabajar al día siguiente y le entregué mis resultados al señor Gutiérrez. Los miró, luego me miró a mí y sonrió. Bueno, dijo, supongo que deberíamos hablar de hacerte asociada. El aumento que vino con la promoción no fue enorme, pero fue suficiente. 40,000 pesos al mes. Podía permitirme un apartamento mejor, una mejor guardería. Podía respirar un poco más fácil. Trabajé más duro que nadie en ese bufete. Tomé casos que nadie quería. Trabajé los fines de semana. Me quedaba hasta tarde revisando contratos, mientras Mateo dormía en un corralito portátil en mi oficina. Los socios principales lo notaron. Empezaron a darme más responsabilidad, mejores casos. En un año, mi nombre comenzó a aparecer en los informes de los casos. Pequeñas victorias al principio, una moción de desestimación exitosa, un acuerdo favorable. Luego, victorias más grandes, una disputa contractual que le ahorró a un cliente 50 millones de pesos, una fusión corporativa que llegó a la sección de negocios del Reforma. La gente empezó a conocer mi nombre, no mis padres, todavía no, pero sus amigos, sus socios comerciales. Los veía a veces en declaraciones o en los tribunales, miraban mi nombre en el expediente y se sorprendían. Campos no era exactamente un apellido poco común, pero la generación de derecho de la Anáhuac era lo suficientemente pequeña como para que la gente recordara. Nunca les dirigí la palabra, solo hacía mi trabajo, dejaba que se preguntaran. La empresa de mi padre hacía negocios con la mitad de los bufetes de la CDMX. Eventualmente alguien me mencionaría, alguien le diría que su hija, la que había echado, se estaba haciendo un nombre. Quería que lo oyera de alguien más, quería que se diera cuenta de lo que había perdido sin que yo tuviera que decir una palabra. Pero más que eso, quería seguir construyendo. Cada caso ganado era otro ladrillo en los cimientos. Cada ascenso era la prueba de que no los necesitaba, de que nunca los había necesitado. Mateo tenía 2 años cuando me hicieron socia junior. Para entonces nos habíamos mudado a un apartamento de verdad en Coyoacán, uno con ventanas que funcionaban y sin manchas de humedad. Iba a una buena guardería. Podía permitirme comprar alimentos frescos en lugar de contar centavos en la caja. Mi madre llamó una vez durante ese tiempo. No sé cómo consiguió mi número. No se disculpó. Solo dijo que había oído que me estaba yendo bien y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no y colgué. Todavía no estaba lista. La ira se había enfriado hasta convertirse en algo más duro, algo más paciente. Estaba construyendo un imperio desde cero, y cuando estuviera terminado, cuando estuviera en la cima de algo que ellos nunca pudieran derribar, entonces tal vez los dejaría volver a entrar. Pero solo tal vez, y solo bajo mis términos. El padre de mi hijo no era un misterio para mí, sabía exactamente quién era, siempre lo había sabido. Lo que elegí hacer fue mantener su identidad en secreto para todos los demás, especialmente para mis padres. Se llamaba Javier Morales, no tenía nada que ver con el señor Gutiérrez de mi bufete, un hombre completamente diferente, un hombre que mis padres conocían muy bien, un hombre al que respetaban más que a casi nadie en su círculo social. Nos conocimos durante mis prácticas de verano entre el segundo y tercer año de la carrera. El bufete donde estaba trabajando había contratado a un consultor externo para ayudar a reestructurar su división corporativa. Javier dirigía la empresa de consultoría. Él tenía 42 años en ese momento. Yo tenía 25. Sé cómo suena eso.
Sé lo que piensa la gente cuando oye hablar de diferencias de edad como esa, pero no fue así, al menos no se sintió así. Él se fijó en mí primero. Estaba trabajando hasta tarde una noche, revisando contratos en una de las pequeñas salas de conferencias, y él entró buscando el archivo en el que estaba trabajando. Empezamos a hablar, no exactamente del trabajo, sino del derecho, de lo que me atraía de él, de lo que quería hacer con mi carrera. No me habló con condescendencia, no actuó como si yo fuera solo una pasante. Escuchó. Después de eso, seguimos encontrándonos, en la cafetería cerca de la oficina, en la biblioteca de la universidad, donde él a veces trabajaba. Comenzó de forma bastante inocente, conversaciones profesionales sobre casos, sobre estrategias, sobre la ley. Luego se volvió personal. Me habló de su divorcio 3 años antes, de su hija en la universidad, de lo solitaria que podía ser la oficina de la esquina. Yo le hablé de mis padres, de sus expectativas, de cómo nada de lo que yo hacía era suficiente, de cómo sentía que me ahogaba bajo el peso de sus exigencias. Él me entendió de una manera que nadie más lo había hecho. Había crecido pobre en un barrio popular de Nesa, se había pagado la universidad pública trabajando y había construido su empresa de consultoría desde cero. Sabía lo que era tener que demostrar tu valía todos los días. Nos enamoramos en silencio, sin grandes declaraciones, sin momentos dramáticos, simplemente sucedió, de la misma manera que el agua encuentra grietas en la piedra, lenta, inevitablemente. Él quería que fuera público, dijo que no estábamos haciendo nada malo, que yo era una adulta, que su divorcio se había finalizado hacía años, pero yo le pedí que esperara. El bufete donde hacía mis prácticas tenía políticas estrictas sobre relaciones con consultores. Más que eso, mis padres conocían a Javier. No bien, pero lo conocían. Lo habían visto en eventos para recaudar fondos, en cenas de negocios. Mi padre incluso había mencionado una vez que Javier era el tipo de hombre que entendía cómo construir el verdadero éxito. La ironía no se me escapaba. Si se enteraban de que estábamos juntos, encontrarían la manera de arruinarlo. Lo llamarían poco profesional, inapropiado, cuestionarían mi juicio, mi moral, todo. Me había pasado la vida viéndolos derribar cualquier cosa que no encajara en su imagen perfecta. No iba a dejar que le hicieran eso a esto, así que lo mantuvimos en privado, no en secreto, exactamente. Sus amigos cercanos lo sabían, algunas personas de su empresa lo sabían, pero no lo pregonamos. No aparecíamos juntos en eventos. Cuando mis padres asistían a las mismas galas de beneficencia que él, me aseguraba de estar en otro lugar. Cuando descubrí que estaba embarazada, me aterré, no de ser madre. Quería eso, aunque no lo había planeado, pero estaba aterrada de lo que significaría, de cómo cambiaría las cosas. Se lo dije a Javier un domingo por la tarde en su apartamento en Polanco. Habíamos preparado el almuerzo juntos, pasta con el aceite de oliva caro que él siempre insistía en comprar. Había estado tratando de encontrar las palabras adecuadas todo el día y finalmente lo solté mientras lavábamos los platos. Estoy embarazada. Dejó caer el plato que estaba sosteniendo. Se hizo añicos en el suelo, luego me miró y su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que le había visto jamás. ¿Estás segura?, preguntó. Hice 3 pruebas, estoy segura. Me atrajo hacia él en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. Vamos a tener un bebé, dijo, y se le quebró la voz. Sofía, vamos a tener un bebé. Luego se apartó y me miró seriamente. Quiero casarme contigo. Hoy, mañana, cuando quieras. Quiero hacer esto bien. Yo también quería eso. Dios, lo quería, pero conocía a mis padres. Sabía cómo operaban. Si aparecía comprometida con Javier Morales, encontrarían la manera de hacer que se tratara de ellos. Se llevarían el crédito de alguna manera. Lo usarían para impulsar su propia posición social. Y peor aún, probablemente estarían encantados. Javier era exitoso, respetado, exactamente el tipo de yerno que siempre habían querido. No quería darles esa satisfacción. Necesito tiempo, le dije, por favor, solo un poco de tiempo. Él no lo entendió al principio, pensó que yo estaba dudando de nosotros, pero no era eso en absoluto. Se lo expliqué, sobre mis padres, sobre sus exigencias, sobre cómo necesitaba ver qué harían cuando pensaran que estaba sola, cuando pensaran que había arruinado mi vida.
Necesito que muestren sus verdaderos colores, le dije, sin que tú estés allí para hacerlo aceptable. Javier me miró durante un largo rato, luego asintió lentamente. Está bien, dijo, pero Sofía, cuando esto explote y va a explotar, no me voy a esconder más, no voy a dejar que los enfrentes sola. No estaré sola, dije poniendo su mano sobre mi vientre. Tendré todo lo que necesito. Lo que no le dije fue que estaba recopilando pruebas. Cada conversación con mis padres, cada comentario cruel, cada exigencia imposible. Mantuve registros, correos electrónicos, mensajes de texto. Incluso comencé a grabar nuestras llamadas telefónicas después de descubrir que estaba embarazada usando una aplicación en mi teléfono. Sabía lo que se venía, sabía que me rechazarían, sabía que elegirían su orgullo por encima de su hija, y quería pruebas, no para un tribunal, para algo mejor. Quería que vieran algún día exactamente quiénes habían sido. Quería sostener un espejo frente a sus caras del que no pudieran apartar la mirada. La cena de graduación fue la prueba final. Usé ese vestido blanco sabiendo que se notaría. Entré en esa habitación sabiendo lo que pasaría. Una parte de mí esperaba estar equivocada. Una parte de mí quería que me sorprendieran, que demostraran que debajo de todas sus exigencias y expectativas realmente me amaban. No lo hicieron. Eligieron su reputación, eligieron las apariencias, eligieron todo excepto a mí. Javier me llamó 37 veces esa noche. No respondí. Me senté en esa habitación de motel y escuché sus mensajes de voz, su voz volviéndose más desesperada con cada uno. Finalmente, alrededor de las 2 de la mañana, le envié un mensaje de texto. Estoy bien, necesito hacer esta parte sola. Por favor, confía en mí. Lo hizo. Me dio espacio, aunque eso lo estaba matando. Envió dinero a mi cuenta, pero se lo devolví. Se ofreció a encontrarme un apartamento, a pagarlo todo. Me negué. Esto tenía que ser mío, construido por mí, ganado por mí. Hablábamos por teléfono cada pocos días. Quería verme, ver al bebé en los ultrasonidos, estar allí para las citas médicas. Dejé que lo hiciera, pero solo en clínicas lejos de donde mis padres pudieran vernos. Tuvimos cuidado, siempre cuidadosos. Después de que nació Mateo, Javier estuvo allí en menos de una hora. Sostuvo a su hijo y lloró. Me pidió de nuevo que me casara con él, y de nuevo le dije que todavía no. No merecen ver esto, le dije. No merecen vernos felices, no hasta que entiendan lo que destruyeron. Mi plan era simple. Construiría mi carrera, me haría un nombre, me volvería lo suficientemente exitosa como para que el mundo de mis padres eventualmente se cruzara con el mío, y cuando lo hiciera, cuando finalmente oyeran hablar de lo que había logrado, quería que sintieran remordimiento. Pero Javier tenía su propio plan. No voy a esconder a mi hijo, me dijo cuando Mateo tenía 6 meses. No voy a esconderte a ti, puedes tomarte el tiempo que necesites, pero Sofía, soy su padre. La gente necesita saberlo. Comenzó a presentar a Mateo como su hijo a sus socios comerciales cercanos, sin pregonarlo, pero tampoco ocultándolo. Cuando la gente preguntaba por la madre de Mateo, él decía que era una abogada consumada que valoraba su privacidad, mostraba fotos, hablaba de lo inteligente que yo era, de mi determinación. La voz se corrió lentamente al principio, luego más rápido. El mundo de los negocios en la CDMX es más pequeño de lo que la gente cree. Alguien que conocía a Javier se lo mencionaba a alguien más. Esa persona se preguntaba quién era la abogada misteriosa. Investigaban un poco. Algunas personas lo descubrieron, otras no. No sabía qué tan cerca estaba la verdad de llegar a mis padres. No sabía que Javier había estado moviendo hilos discretamente, asegurándose de que ciertas personas oyeran ciertas cosas. Me estaba protegiendo y, al mismo tiempo, preparando las fichas de dominó para que cayeran. Lo que sí sabía era que la empresa de mi padre había empezado a tener problemas. Nada catastrófico, solo pequeños problemas, contratos que no se renovaban, inversiones que se caían, socios que de repente estaban demasiado ocupados para aceptar reuniones. Pensé que era solo la economía, solo mala suerte. No me di cuenta hasta mucho después de que Javier había estado detrás de parte de eso. No de todo. Mi padre había cometido sus propios errores, pero Javier se había asegurado de que esos errores tuvieran consecuencias. Había aconsejado
discretamente a sus contactos de negocios que reconsideraran sus asociaciones con la empresa de mi padre. Nada ilegal, nada que pudiera rastrearse hasta él, solo sugerencias sutiles de un consultor respetado. Estaba luchando por mí de maneras que yo ni siquiera conocía, y cuando todo finalmente saliera a la luz, cuando la verdad finalmente se revelara, no sería porque yo la expusiera, sería porque Javier se negaba a dejar que las personas que me lastimaron fingieran que nunca sucedió. Iba a hacer que enfrentaran lo que habían hecho, y a diferencia de mí, él no creía en esperar el momento perfecto, creía en la justicia servida fría, calculada y absolutamente devastadora. La llamada llegó un martes por la mañana a finales de septiembre. Estaba en mi oficina revisando un contrato cuando mi teléfono vibró con un número que no había visto en casi 3 años. El celular de mi madre. Lo miré fijamente por un largo momento, viéndolo vibrar sobre mi escritorio. Una parte de mí quería contestar, una parte de mí quería dejar que se fuera al buzón de voz. Al final ganó la curiosidad. Bueno, Sofía. Su voz era tensa, formal, como si estuviera llamando a un socio comercial en lugar de a su hija. A tu padre le gustaría verte. No un te extrañamos, no un ¿cómo has estado? No un nos gustaría conocer a nuestro nieto, solo una citación. ¿Por qué? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Hubo una pausa. Podía oír su respiración. Podía imaginarla sentada en el solarium de su casa, el que daba al jardín del que estaba tan orgullosa. Ha habido cierta confusión sobre ciertos asuntos. Tu padre siente que sería mejor aclarar las cosas. Este sábado, a las 2 en punto, ha organizado un almuerzo. Un almuerzo, por supuesto. Mi padre nunca tenía simplemente una conversación. Todo tenía que ser un evento, una actuación. ¿Quién más estará allí? Pregunté. Otra pausa. Varios socios comerciales, amigos. Es importante que asistas, Sofía. Así que no se trataba de mí, se trataba de ellos, de las apariencias. Algo había pasado, algo que les hacía necesitarme allí. Podía oírlos en la voz de mi madre, ese filo de desesperación oculto bajo una cortesía ensayada. Lo pensaré, dije. Sofía. Colgué. Durante los siguientes 3 días, mi madre llamó 2 veces más. Luego llamó mi padre. No respondía a ninguna. Finalmente, mi padre envió un mensaje de texto, lo cual era lo suficientemente inusual como para que lo leyera. Sería en el mejor interés de todos que asistieras el sábado. Hay rumores que deben ser abordados. 2 p.m. No llegues tarde. Rumores. Así que habían oído algo. No sabían qué, pero sabían lo suficiente como para estar preocupados. Llamé a Javier esa noche después de que Mateo se durmió. «Quieren verme», le dije. «El sábado van a tener algún tipo de almuerzo de negocios». «Lo sé», dijo. «Yo también recibí una invitación». Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Tu padre me invitó. En realidad, invitó a unas 30 personas, directores generales, inversores, socios comerciales. No es solo un almuerzo, Sofía, es control de daños. ¿Control de daños de qué? Javier guardó silencio por un momento. Alguien le contó sobre nosotros, no todo, solo lo suficiente para ponerlo nervioso. Ha estado llamando, tratando de averiguar con quién has estado saliendo. Mi nombre surgió. ¿Cómo? ¿Importa? El punto es que sabe que hay una conexión entre nosotros y está entrando en pánico. Me invitó pensando que podría controlar la situación, tal vez intimidarme, tal vez sobornarme, quién sabe qué pasa por su cabeza. ¿Vas a ir?, pregunté. ¿Tú vas a ir? Lo pensé. Pensé en la casa de mi padre, esa enorme casa colonial en las lomas con su entrada circular y su césped perfectamente cuidado. Pensé en entrar allí de nuevo, ver a toda esa gente, los mismos parientes que me habían visto ser echada 3 años atrás. Sí, dije, voy a ir. Entonces, yo también, dijo Javier. Y Sofía, estoy harto de esconderme, pase lo que pase en esa habitación. Estoy harto de fingir que tú y Mateo no existen. El sábado llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Me tomé mi tiempo para arreglarme, eligiendo un traje sastre azul marino que había comprado después de que me hicieron socia junior. Era caro, bien cortado, el tipo de traje que decía que yo pertenecía a cualquier habitación en la que entrara.
Me recogí el pelo, joyería sencilla, profesional pero sin esforzarme demasiado. Mateo se quedó con la niñera, una estudiante universitaria llamada Jennifer que vivía en mi edificio. Besé su frente antes de irme, inhalando ese olor a bebé que todavía no se había desvanecido, aunque tenía casi 3 años. Mamá volverá pronto, le dije. Estaba jugando con sus camiones, apenas prestando atención. Eso era bueno. No quería que sintiera mi ansiedad. El viaje a las lomas tomó 40 minutos. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 2 en punto y me senté en mi auto por unos minutos, mirando el lugar que alguna vez había llamado hogar. Se veía igual, la misma fachada de ladrillo, las mismas contraventanas negras, la misma perfección obsesiva que mi madre exigía. Había al menos una docena de autos en la entrada y a lo largo de la calle. Mercedes, BMW, un Porsche. No era una reunión pequeña. Mi padre había reunido a una audiencia. Caminé hasta la puerta principal y toqué el timbre. Mi madre abrió. Se veía mayor de lo que recordaba. Más líneas alrededor de sus ojos. Su cabello estaba un tono más claro, más rubio que gris ahora, obviamente teñido. Sofía, dijo con voz cuidadosa. Gracias por venir. No me abrazó, no me dio un beso en la mejilla, solo se hizo a un lado para dejarme entrar. La casa olía a comida de catering y vino caro. Podía oír voces provenientes del comedor, ese bajo zumbido de conversaciones de negocios y risas educadas. Seguí a mi madre por el vestíbulo, pasando por la sala de estar donde todo seguía siendo blanco y crema e impecable. Cuando entramos al comedor, las conversaciones no se detuvieron esta vez. La gente estaba demasiado concentrada en sus propias discusiones como para notarme de inmediato. La mesa estaba puesta para al menos 25 personas. Había salmón y verduras asadas y algún tipo de arreglo de ensalada elegante, botellas de vino por todas partes. Mi padre estaba de pie a la cabecera de la mesa, hablando con un hombre de traje gris. Cuando me vio, su expresión vaciló. No exactamente sorpresa, no exactamente alivio, algo calculador. Sofía, dijo, lo suficientemente alto como para que varias cabezas se volvieran. Llegaste. Me invitaste, dije secamente. Señaló un asiento vacío a mitad de la mesa, metido entre dos personas que no reconocí, una posición donde podía ser vista pero no oída. Perfecto, me senté. La mujer a mi lado sonrió educadamente y se presentó como alguien del bufete de mi padre. Asentí y le devolví la sonrisa, sin escuchar realmente. Estaba mirando la puerta, esperando a Javier. Llegó 15 minutos después. Oí el timbre, oí la voz de mi madre y luego oí cómo su tono cambiaba por completo. Señor Morales, qué placer, por favor entre. La sala quedó en silencio, no como en mi cena de graduación. Esto era diferente, esto era respeto, tal vez incluso miedo. Vi a la gente enderezarse en sus sillas, vi cómo componían sus rostros en expresiones de cortés interés. Javier entró en el comedor vistiendo un traje gris carbón que probablemente costaba más que mi primer auto. Tenía esa presencia, esa confianza que provenía de construir algo real. Cada persona en esa habitación sabía quién era, cada persona en esa habitación quería algo de él. Mi padre corrió hacia él con la mano extendida. Javier, muchas gracias por venir, es un honor. Javier le estrechó la mano brevemente y luego sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. Sonrió. No la sonrisa educada que había estado usando un segundo antes, una sonrisa real, del tipo que llega a los ojos. Cruzó la habitación, pasando junto a mi padre, pasando junto a todos los asientos vacíos cerca de la cabecera de la mesa, pasando junto a todos los que intentaban captar su atención. Se detuvo detrás de mi silla y puso su mano en mi hombro. La sala quedó en completo silencio. Perdón por la tardanza, dijo, su voz resonando. El tráfico desde Polanco estaba terrible. El rostro de mi padre se había puesto pálido. Mi madre estaba congelada en la entrada, con la mano todavía en el pomo de la puerta. Javier sacó la silla vacía a mi lado y se sentó. Luego tomó mi mano y la sostuvo sobre la mesa, donde todos pudieran verla. Quería hablar con todos ustedes hoy, dijo Javier, todavía mirándome, sobre mi familia, sobre nuestro futuro. A alguien se le cayó un tenedor, resonó contra un plato en el silencio. Javier se volvió para dirigirse a la sala,
pero no soltó mi mano. Algunos de ustedes pueden haber oído rumores sobre mí, sobre mi vida personal. Quiero aclararlos ahora mismo. Hizo una pausa, haciendo contacto visual con mi padre, que parecía que iba a vomitar. Hace 3 años me enamoré de una mujer extraordinaria. Era brillante, decidida, todo lo que había estado buscando. Empezamos a salir discretamente porque ella no quería la atención, valoraba su privacidad. Mi madre emitió un pequeño sonido, casi un jadeo. Cuando quedó embarazada, quise casarme con ella de inmediato. Ella me pidió que esperara, no porque no me amara, sino porque necesitaba demostrarse algo a sí misma. Necesitaba construir su propio éxito sin la ayuda de nadie, incluida la mía. Javier me sonrió. Nunca he conocido a nadie más fuerte. Se volvió de nuevo hacia la sala. Esa mujer es Sofía Campos, es socia junior en Gutiérrez y Asociados. Se graduó con honores de la Anáhuac, es una de las mejores abogadas corporativas de esta ciudad y es la madre de mi hijo, Mateo. Silencio sepulcral. Se podría haber oído caer un alfiler. La boca de mi padre se abría y cerraba como un pez. Mi madre se había puesto completamente blanca. Sé que algunos de ustedes conocen a Ricardo y Patricia Campos, continuó Javier, señalando con la cabeza a mis padres. Sé que son respetados en esta comunidad, pero lo que quizás no sepan es que hace 3 años, cuando Sofía les dijo que estaba embarazada, la echaron. Estaba descalza y sola, y le dijeron que criara a su hijo en la calle. Varias personas jadearon. Alguien murmuró algo que no pude oír. Y lo hizo de todos modos, dijo Javier. Construyó una vida para ella y nuestro hijo sin ninguna ayuda de ellos. Tuvo 2 trabajos, hizo el examen profesional con 8 meses de embarazo. Nunca me pidió dinero, incluso cuando le rogué que lo aceptara. Hizo todo por su cuenta porque tenía algo que demostrar. Apretó mi mano y lo demostró. Mi padre finalmente encontró su voz. Javier, creo que ha habido un malentendido. No hay ningún malentendido, Ricardo, dijo Javier, su voz fría ahora. Echaste a tu hija porque no encajaba en tu imagen perfecta. Elegiste tu reputación por encima de tu propia hija. Solo quería asegurarme de que todos aquí lo supieran. Se puso de pie, levantándome con él. No nos quedaremos a almorzar, dijo, pero quería que todos supieran la verdad. Sofía y yo nos casamos el próximo mes. Están todos invitados. Miró directamente a mis padres, excepto ustedes. Luego me rodeó con el brazo y salimos juntos de ese comedor. Detrás de nosotros estalló el caos, voces alzadas, el llanto de mi madre, los gritos de mi padre, pero ya nos habíamos ido. En el auto empecé a reír. No pude evitarlo. La expresión en el rostro de mi padre, el silencio impactante, la forma perfecta y calculada en que Javier los había destruido. No tenías que hacer eso, dije. Sí, tenía que hacerlo, dijo Javier, arrancando el motor. Te lastimaron, no pueden fingir que nunca sucedió. Tenía razón, no podían, y ahora todos lo sabían. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Para el lunes por la mañana, todos en la comunidad empresarial de la CDMX sabían lo que había sucedido. No sé quién habló primero, pero se extendió rápido. Alguien que había estado en el almuerzo se lo contó a alguien más. Esa persona se lo contó a 3 personas más. En 48 horas la historia estaba en todas partes, no la versión educada y saneada que mis padres probablemente esperaban, la versión real, cómo habían echado a su hija embarazada, cómo ella había construido una carrera exitosa de todos modos, como el hombre al que habían estado tratando de impresionar era el padre de su nieto, y no tenían ni idea. Mi teléfono no dejaba de sonar. Reporteros, blogueros, incluso un productor de algún programa matutino local preguntando si quería contar mi historia. Los ignoré a todos. No necesitaba decir nada. La verdad estaba haciendo su trabajo sola. El teléfono de Javier estaba peor. Contactos de negocios ofreciendo felicitaciones, personas que habían trabajado con mi padre expresando conmoción y decepción. Unas pocas almas valientes incluso llamaron para decir que siempre habían encontrado a Ricardo Campos difícil y que se alegraban de que alguien finalmente lo hubiera puesto en su lugar. Las consecuencias sociales golpearon primero a mis padres. El nombre de mi madre desapareció de los comités anfitriones de todas las galas de beneficencia de las que había sido parte. El patronato
departamento de beneficencia de la ciudad la eliminó discretamente de su junta directiva. Sus amigas del club de tenis dejaron de devolverle las llamadas. Me enteré por Raquel, la asistente de mi bufete a la que le encantaban los chismes. Entró en mi oficina una mañana con café y una expresión de preocupación. «Oye, bueno, no sé si te has enterado», comenzó con cuidado, «pero la gente está hablando sobre tu familia». «Lo sé», dije. «Algo de eso es bastante brutal. Están criticando a tu madre en redes sociales. Hay un grupo de Facebook de exalumnos de la Anáhuac y alguien publicó sobre lo que te pasó. Tiene como 300 comentarios». No había mirado, no lo necesitaba. Podía imaginar lo que la gente estaba diciendo. «¿Estás bien?», preguntó Raquel. «Estoy bien», dije, y lo estaba. Me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Las consecuencias empresariales tardaron un poco más, pero fueron más devastadoras. La empresa de mi padre, Importaciones Campos, había sido exitosa durante décadas. Había construido relaciones con fabricantes en China, Taiwán y Vietnam, importando productos electrónicos y componentes que vendía a minoristas en todo el país. Era un trabajo estable y rentable que había hecho ricos a mis padres, pero esas relaciones se basaban en la confianza, en la reputación, en la idea de que Ricardo Campos era un hombre de honor e integridad. Esa imagen había desaparecido. El primer contrato que no se renovó fue con un fabricante taiwanés con el que mi padre había trabajado durante 15 años. Enviaron un correo electrónico cortés citando cambios en las prioridades comerciales, sin explicación, sin negociación. 2 semanas después, un cliente importante en Monterrey se retiró de un contrato de 5 años, luego otro en Guadalajara, luego uno en Puebla. Mi padre intentó luchar contra ello, cobró favores, ofreció mejores condiciones, voló a Taiwán para reunirse con los proveedores en persona. Nada funcionó. Me enteré por ahí que Javier había hecho algunas llamadas. Nada directo, nada que pudiera probarse. Solo había mencionado a algunas personas clave que él personalmente no se sentiría cómodo trabajando con alguien que tratara a su propia hija de esa manera. Se había preguntado en voz alta, de la manera en que lo hacen las personas poderosas, si se podía confiar en los negocios en alguien con un juicio tan pobre en su vida personal. Eso fue todo lo que se necesitó, unas pocas dudas cuidadosamente colocadas por alguien a quien todos respetaban. Importaciones. Campos comenzó a desangrarse. Mi padre despidió a la mitad de su personal, luego a la mitad de lo que quedaba. El almacén en Vallejo cerró. La oficina en Santa Fe cerró. Mi madre empezó a llamarme. Al principio era una vez a la semana, luego cada pocos días, luego a diario. No respondí. Veía su nombre aparecer en mi pantalla y lo dejaba ir al buzón de voz. Los mensajes de voz comenzaron siendo furiosos. «Esto es lo que querías, ¿verdad? ¿Destruirnos? ¿Estás feliz ahora?» Luego se volvieron defensivos. «Solo hicimos lo que pensábamos que era mejor. Tienes que entender». Estábamos conmocionados. No sabíamos qué hacer, luego desesperados. «Sofía, por favor, necesitamos hablar. El negocio de tu padre está fracasando. Lo hemos perdido todo, por favor, devuélveme la llamada». Guardé cada mensaje de voz, no para usarlos en su contra, solo para recordarme a mí misma cómo eran realmente cuando pensaban que nadie estaba mirando. Javier y yo nos casamos en octubre en un pequeño lugar en Coyoacán, solo amigos cercanos y colegas. Su hija voló desde California. Mi antigua compañera de la facultad de Derecho vino. Algunas personas de mi bufete, unas 40 personas en total. Fue perfecto, sencillo, elegante, todo lo que había querido. Mateo fue el portador de los anillos, lo que principalmente implicó que caminara muy lentamente por el pasillo y luego intentara comerse los anillos. Todos se rieron. Fue un momento feliz. Mis padres no fueron invitados, obviamente, pero me enteré después que mi madre había pasado por el lugar ese día. Se había sentado en su auto al otro lado de la calle y había mirado por las ventanas. No sé si eso es cierto. Raquel me dijo que lo escuchó de alguien que lo escuchó de alguien más, pero podía imaginarlo. Mi madre en su auto caro, viendo a su hija casarse, sin poder entrar. Una parte de mí se sintió mal por eso, una pequeña parte.
El resto de mí recordó estar de pie en esa banqueta fría y descalza, mientras ellos celebraban dentro sin mí. Después de la boda, Javier y yo compramos una casa en la Narvarte, una casa de verdad con un patio y un garaje y suficientes habitaciones para que Mateo tuviera su propio espacio. Colgamos cuadros en las paredes, plantamos flores en el jardín, construimos algo real. El trabajo también mejoró. Después de la boda, después de que todos supieran con quién estaba casada, las oportunidades comenzaron a aparecer. Casos más grandes, mejores clientes. Me hicieron socia principal en un año. Mi nombre apareció en la placa de la entrada. No fingiré que la reputación de Javier no ayudó. Lo hizo. La gente tomaba mis llamadas más rápido. Confiaban más en mí, pero yo ya había demostrado que podía hacer el trabajo. El nombre de Javier solo aseguraba que la gente prestara atención. Mientras tanto, la situación de mis padres empeoró. Importaciones. Campos se declaró en bancarrota en enero. Mi padre tuvo que vender el almacén, el inventario restante, todo. Pusieron la casa de las Lomas en el mercado, esa enorme casa colonial con su césped perfecto y su entrada circular. Estuvo en venta durante meses. El mercado inmobiliario estaba flojo y se había corrido la voz sobre por qué estaban vendiendo. La gente no quería asociarse con el escándalo. Finalmente, aceptaron una oferta por 2/3 de lo que habían querido. Se mudaron a un condominio en la del Valle. Un condominio bonito, pero no lo mismo, ni siquiera cerca. Pasé por su antigua casa una vez después de que se vendió. Una familia con niños se había mudado. Había bicicletas en la entrada, un aro de baloncesto sobre el garaje. Se veía habitada, amada, más viva de lo que nunca había estado cuando mis padres eran los dueños. Las llamadas de mi madre continuaron. Los mensajes se volvieron más difíciles de escuchar. Lo sentimos, Sofía, lo sentimos mucho. No entendíamos. Por favor, solo habla con nosotros. Pero lo siento no era suficiente. Lo siento era una palabra. Lo siento no cambiaba lo que habían hecho. Lo siento no borraba 3 años de silencio. Me encontré con mi padre una vez, completamente por accidente. Estaba en el City Market de la del Valle subiendo las compras a mi auto. Mateo estaba en el carrito, cantando alguna canción de Pocoyo. Levanté la vista y allí estaba mi padre, empujando su propio carrito por el estacionamiento. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más viejo. Su cabello estaba completamente gris ahora. Llevaba jeans y un suéter sencillo, nada que ver con los trajes caros que solía usar. Me vio al mismo tiempo que yo lo vi. Dejó de caminar. Nos quedamos mirando el uno al otro a través del estacionamiento. Esperé a que hiciera algo, que dijera algo, que se acercara e intentara hablarme. No lo hizo. Simplemente se quedó allí, mirando a Mateo, mirándome a mí. Su rostro se contrajo como si fuera a llorar. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Terminé de guardar mis compras, abroché a Mateo en su silla de auto, conduje a casa. Esa noche se lo conté a Javier. ¿Cómo te sentiste?, preguntó. ¿Viéndolo así? Lo pensé, traté de encontrar satisfacción en ello, traté de sentirme reivindicada, pero sobre todo me sentí cansada, vacía, dije finalmente. Se sintió vacío. Javier me abrazó. No tienes que perdonarlos. Lo sé, pero tampoco tienes que cargar con esto para siempre. También sabía eso, pero aún no estaba lista. Tal vez nunca estaría lista. Un mes después, mi madre apareció en mi oficina. No llamó primero, no pidió permiso, simplemente apareció en la recepción y le dijo a la recepcionista que era mi madre y que necesitaba verme. Raquel vino a buscarme. «Tu mamá está aquí», dijo con los ojos muy abiertos. «¿Llamó a seguridad?» Casi dije que sí, casi hago que la escolten fuera, pero algo me detuvo. «No», dije, «hazla pasar». Mi madre parecía haber envejecido 10 años en 3. Su ropa seguía siendo bonita, todavía de aspecto caro, pero no tan perfectamente planchada como solía estar. Su cabello estaba más gris en las raíces. Había perdido peso. Se quedó en el umbral de mi puerta, mirando alrededor de mi oficina. Mi nombre en la puerta, los títulos en la pared, las fotos de Mateo en mi escritorio. «Te ha ido bien», dijo en voz baja. No respondí. «Sé que no quieres hablar conmigo»,
Sé que no merezco tu tiempo, pero Sofía, por favor, tu padre está enfermo. Mi corazón dio un vuelco a pesar de mí misma. ¿Enfermo cómo? Estrés, presión arterial alta. El médico dice que tuvo un infarto leve el mes pasado. Está con medicamentos ahora, pero... Dejó la frase en el aire. No está bien. Perder el negocio, perderte a ti, lo ha destruido. Esperé a que me golpeara la culpa, a que el instinto de querer arreglar las cosas, de mejorarlo, apareciera. No llegó. Eso no es mi culpa, dije. Lo sé, dijo rápidamente. Sé que no lo es. Nada de esto es tu culpa. Es nuestra. Te fallamos. Fuimos crueles y estuvimos equivocados, y lo siento mucho, mucho. Está bien, dije, parecía confundida. ¿Está bien? ¿Qué lo sientes? Te oí. ¿Hay algo más? Sofía, por favor. Su voz se quebró. Somos tus padres. Cometimos un error. ¿No puedes encontrar en tu corazón el perdón? Me recliné en mi silla y la miré. Realmente la miré, esta mujer que me había criado, que me había alimentado y vestido y enviado a buenas escuelas, esta mujer que también me había echado, sin pensarlo 2 veces cuando no encajaba en su imagen perfecta. No, dije, no puedo, todavía no, quizás nunca. Pero me llamaste tonta, dije con voz firme. Me dijiste que criara a mi hijo en la calle. No llamaste cuando nació Mateo, no llamaste en su primer cumpleaños ni en el segundo. Solo llamaste cuando necesitabas algo de mí, cuando tu vida se vino abajo. Estábamos equivocados. Estar equivocado no es lo mismo que estar arrepentido, dije. Estar arrepentido significa entender lo que hiciste, significa reconocer el daño. No estás arrepentida de haberme lastimado, estás arrepentida de estar enfrentando las consecuencias. El rostro de mi madre se deshizo, empezó a llorar, en silencio al principio, y luego más fuerte. No sentí nada, ni satisfacción, ni lástima, solo una extraña y hueca distancia. Creo que deberías irte, dije. Me miró a través de las lágrimas. ¿Alguna vez nos perdonarás? No lo sé, dije honestamente. Quizás, pero no hoy, no porque estés desesperada, no porque papá esté enfermo. Si sucede, será bajo mis términos, cuando yo esté lista, si es que alguna vez estoy lista. Ella asintió, secándose la cara. Empezó a irse, luego se volvió. Es hermoso, dijo, mirando la foto de Mateo en mi escritorio. Tu hijo se parece a ti. Se llama Mateo, dije, por el abuelo. Se le cortó la respiración. Asintió de nuevo y luego se fue. Después de que se fue, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando la foto de Mateo. Había ganado. Lo habían perdido todo. Su negocio, su reputación, su posición social. Yo había construido una vida que nunca podrían derribar, pero ganar se sentía diferente de lo que había esperado. Se sentía solitario. Pasaron 6 meses antes de que volviera a ver a mis padres. 6 meses de construir mi vida, de ver crecer a Mateo, de aprender lo que significaba ser feliz sin mirar constantemente por encima del hombro. Javier y yo nos adaptamos fácilmente a la vida de casados. Él trabajaba desde casa la mayoría de los días, lo que significaba que podía recoger a Mateo del preescolar. Llegaba a casa y los encontraba en el patio, Javier enseñando a Mateo a patear una pelota de fútbol o a cavar en el jardín, cosas normales y cotidianas que de alguna manera parecían milagrosas. El trabajo seguía siendo intenso. Gané un caso importante contra una compañía farmacéutica que salió en el Reforma. El bufete me ascendió a socia principal. Mi salario se duplicó. Estábamos más que cómodos, estábamos seguros. Pero las palabras de mi madre seguían resonando en mi cabeza. Tu padre está enfermo. Traté de no pensar en ello, traté de decirme a mí misma que no era mi problema, que ellos habían tomado su decisión y ahora tenían que vivir con ella. No funcionó. Empecé a tener sueños sobre mi padre, no el hombre furioso que me había echado. La otra versión, el que me había enseñado a andar en bicicleta cuando tenía 6 años, el que me había llevado a tomar un helado después de las clases de piano, el que había llorado en mi graduación de preparatoria tan orgulloso que no podía hablar. Ese hombre había existido una vez. Sabía que sí. A principios de la primavera tomé una decisión. Se lo dije primero a Javier durante la cena después de que Mateo se había ido a la cama. Quiero invitar a mis padres, dije, aquí a nuestra casa. Javier dejó su tenedor.
¿Estás segura? No, admití, pero necesito hacerlo de todos modos. No por ellos, por mí. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Está bien. ¿Cuándo? El próximo domingo, solo un almuerzo, algo sencillo. ¿Quieres que esté aquí? Lo pensé. Una parte de mí lo quería allí como un amortiguador, como protección. Pero otra parte de mí sabía que esto era algo que necesitaba hacer sola. No, dije, solo Mateo y yo. Necesito que vean lo que se perdieron, a lo que renunciaron. La llamada a mi madre fue breve y la mantuve simple. No expliqué, no le di tiempo para hacer preguntas. Solo le dije que viniera a mi casa el domingo al mediodía. Aceptó tan rápido que pude oír la desesperación en su voz. El domingo llegó frío y gris, el clima típico de marzo en la ciudad. Preparé un almuerzo sencillo, sándwiches, ensalada, nada elegante. Esto no era una celebración, era un ajuste de cuentas. Mateo estaba emocionado. Le había dicho que la abuela y el abuelo vendrían de visita. Hizo preguntas que no supe cómo responder. ¿Por qué no habían venido antes? ¿Dónde vivían? ¿Les gustaban los camiones? Mantuve mis respuestas vagas. Han estado ocupados, viven cerca. Estoy segura de que les encantará oír hablar de tus camiones. Llegaron exactamente al mediodía. Observé desde la ventana cómo se estacionaban en la calle y caminaban hacia la casa. Mi padre se movía lentamente, con cuidado, como si no estuviera seguro de su equilibrio. Mi madre lo sostenía del brazo. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Nos quedamos allí un momento, mirándonos. Habían pasado 3 años desde esa cena de graduación. Parecía toda una vida. Pasen, dije. Entraron, mirando alrededor de mi casa. Era bonita, pero no ostentosa. Muebles cómodos, cuadros en las paredes, los juguetes de Mateo en una cesta junto al sofá. Un hogar real, habitado y amado. Tienes un lugar hermoso, dijo mi madre con voz suave. Gracias. Mateo entró corriendo desde la sala de juegos, deteniéndose en seco cuando vio a los extraños. Se acercó a mí, de repente tímido. Mateo, dije suavemente, ellos son mis padres, tus abuelos. ¿Puedes decir hola? Saludó con la mano y luego corrió de regreso a sus juguetes. Los rostros de mis padres se contrajeron. La mano de mi madre fue a su boca. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. Es perfecto, susurró mi madre. ¿Lo es? Estuve de acuerdo. Los conduje al comedor. Nos sentamos en la mesa que había comprado cuando nos mudamos, la mesa donde Mateo desayunaba cada mañana, donde Javier y yo hacíamos crucigramas los domingos por la mañana, donde habíamos construido una vida de la que no sabía nada. El almuerzo fue tranquilo al principio, charla incómoda sobre el clima, sobre el tráfico, sobre nada importante. Mi padre apenas comió. Seguía mirándome y luego apartaba la mirada, como si no pudiera creer que yo fuera real. Finalmente, mi madre se quebró. Sofía, sé que no merecemos tu perdón, sé que te lastimamos de maneras que nunca podremos deshacer, pero por favor, déjanos intentarlo, déjanos ser parte de su vida, de tu vida. Dejé mi sándwich. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué quieren ser parte de nuestras vidas ahora? No me querían hace 3 años, no querían a Mateo. ¿Qué es diferente? Mi padre habló por primera vez. Su voz era más áspera de lo que recordaba, más débil. Teníamos miedo, éramos estúpidos y orgullosos, y teníamos miedo de lo que pensaría la gente. Elegimos nuestra reputación por encima de nuestra hija, elegimos mal. Lo hicieron, estuve de acuerdo. He perdido todo lo que importaba, continuó. El negocio, la casa, nuestra posición en la comunidad, todo. Pero nada de eso duele como perderte a ti, como saber que deseché a mi hija, a mi nieto, por algo tan inútil como el orgullo. Lo vi luchar con las palabras, lo vi contener las lágrimas. Este hombre que nunca había mostrado debilidad frente a mí se estaba desmoronando en la mesa de mi comedor. Cuando tu madre me habló del infarto, no tenía miedo de morir, dijo. Tenía miedo de morir sin que supieras cuánto lo siento, cuánto me arrepiento de lo que hice, cuánto desearía poder retroceder y tomar decisiones diferentes. Pero no puedes, dije en voz baja. No, no puedo. El silencio se instaló en la mesa.
La risa de Mateo llegaba desde la sala de juegos, donde jugaba con sus camiones, sonidos normales y felices de un niño que nunca había conocido el rechazo. Construí esta vida sin ustedes, dije, mi voz firme. Hice todo sola. Tuve 2 trabajos mientras estaba embarazada. Estudié para el examen profesional con un recién nacido. Me hice socia antes de los 30. Me casé con un hombre que me ama y me respeta. Creé una familia de la que Mateo nunca dudará, nunca cuestionará. Hice todo eso sin ninguna ayuda de ninguno de ustedes. Mi madre lloraba abiertamente ahora. Mi padre tenía la cabeza gacha. Entonces, ¿por qué los dejaría entrar ahora? Pregunté. ¿Por qué arriesgaría a que Mateo conociera al tipo de personas que podrían desechar a su propia hija? Porque somos diferentes ahora, dijo mi madre desesperadamente. Hemos aprendido, hemos cambiado. ¿Lo han hecho? ¿O solo están arrepentidos de que los atraparan? ¿Arrepentidos de haber enfrentado las consecuencias? Ambas cosas, dijo mi padre, mirándome. Lamento que nos atraparan porque me obligó a ver en lo que me había convertido, en lo que nos habíamos convertido, personas tan obsesionadas con las apariencias que destruimos lo único que realmente importaba. Tú. Metió la mano en su chaqueta y sacó unos papeles. Los deslizó sobre la mesa hacia mí. ¿Qué es esto? Pregunté. La escritura del condominio, los papeles de transferencia, de lo que queda de mis fondos de retiro, todo lo que me queda, quiero que lo tengas. Miré los papeles sin tocarlos. No quiero su dinero. Lo sé, pero necesito que lo tengas. Por favor, necesito saber que cuando muera, lo que sea que tenga irá a ti, a Mateo, no porque lo necesites, porque te lo mereces, porque debí haberte apoyado desde el principio. Empujé los papeles de vuelta sobre la mesa. Quédatelo. No necesito su dinero para demostrar nada. Ya lo demostré. El rostro de mi padre se contrajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Lo pensé, realmente lo pensé. ¿Qué quería de ellos? ¿Sufrimiento? ¿Humillación? ¿Venganza? No, ya no. Quiero que entiendan algo, dije lentamente. El perdón no es algo que puedan exigir, no es algo que les deba. No pueden ganárselo dándome dinero o diciendo las palabras correctas. Tiene que ser dado libremente, y no estoy segura de estar lista para darlo. ¿Así que no hay nada que podamos hacer? Preguntó mi madre. No dije eso. Ambos me miraron desesperados, esperanzados. Pueden empezar por entender que si los dejo volver a mi vida no es porque lo merezcan, es porque yo lo elijo, bajo mis términos, a mi ritmo, y se detiene en el segundo en que me hagan arrepentirme. Cualquier cosa, dijo mi padre, cualquier término, haremos lo que sea. Necesito tiempo, necesito ver que realmente han cambiado, no solo que están asustados y desesperados. Necesito saber que quieren estar en la vida de Mateo porque lo aman, no porque necesiten algo de mí. Lo amamos, dijo mi madre. Te amamos. Entonces, demuéstrenlo. No con dinero, no con disculpas, con tiempo, con esfuerzo, estando presentes y siendo los abuelos que él merece sin esperar nada a cambio. Me levanté y caminé hacia la sala de juegos. Mateo estaba construyendo una torre con bloques, concentrado. Mateo, ¿quieres mostrarles tus camiones al abuelo y a la abuela? Levantó la vista, considerándolo. Luego asintió y corrió a buscar su camión favorito, un camión de bomberos rojo que hacía ruidos de sirena. Mis padres me siguieron a la sala de juegos. Mateo le entregó el camión a mi padre, y mi padre lo tomó con manos temblorosas. Se arrodilló haciendo una mueca de dolor y presionó el botón para hacer sonar la sirena. Mateo se rió. Los observé jugar durante unos minutos. Mi madre se sentó en el suelo con sus pantalones caros, sin importarle el desorden. Mi padre hacía ruidos de camión, algo que nunca le había oído hacer en toda mi infancia. Estaban intentando. Quizás demasiado, quizás no lo suficiente, pero lo estaban intentando. Después de que se fueron, me senté en el sofá con Javier y le conté todo. ¿Cómo te sientes? Preguntó. No lo sé, rara, triste, aliviada, enojada, todo eso. ¿Crees que los perdonarás? Quizás, probablemente, eventualmente, pero no hoy. Hoy necesitan entender lo que perdieron, necesitan entender que el orgullo tiene un precio. Mateo se subió a mi regazo, cansado de jugar. Olía a jugo de manzana y a sol. El abuelo es chistoso, dijo. Hizo buenos sonidos de camión.
¿Sí? ¿Te gustaron? Asintió contra mi hombro. ¿Van a volver? Lo pensé. Pensé en el rostro de mi padre cuando sostuvo ese camión, las lágrimas de mi madre cuando vio a Mateo, la forma en que ambos me habían mirado, como si yo fuera algo precioso que casi habían destruido. Sí, dije, van a volver, pero lentamente. Necesitamos ver si recuerdan cómo ser una familia primero. Esa noche recibí un correo electrónico de mi padre. Era corto. Gracias por hoy. Gracias por darnos una oportunidad que no merecemos. Sé que nunca podré deshacer lo que hice, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida tratando de ser el padre que necesitabas hace 3 años, el abuelo que Mateo merece. Te amo. Lo siento, papá. Lo leí 3 veces, luego lo guardé. No respondí. Todavía no, porque el perdón no iba a venir de un almuerzo, un correo electrónico, una disculpa. Iba a venir lentamente, construido pieza por pieza, ganado a través de acciones, no palabras. Habían derribado nuestra relación en una noche. Llevaría años reconstruirla, pero tal vez eso estaba bien. Tal vez las cosas que tardan tiempo en construirse duran más. Tal vez el perdón lento era más fuerte que la absolución rápida. Miré a Mateo durmiendo en mis brazos, este niño hermoso que nunca sabría lo que se sentía ser desechado, que crecería seguro y amado y seguro de su lugar en el mundo. Mis padres habían perdido 3 años con él, se habían perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de preescolar. Se habían perdido verlo crecer de un bebé a un niño pequeño que amaba los camiones y hacía ruidos de sirena. Esos momentos se habían ido, no podían recuperarlos, ese era el precio del orgullo, eso era por lo que habían cambiado su reputación. Y tal vez, solo tal vez, entender ese precio era el primer paso para ganarse lo que habían desechado. Abracé a mi hijo más fuerte, inhalando ese olor a niño pequeño de jabón y galletas, y susurré lo mismo que había susurrado la noche que me fui de su casa hace 3 años. Construimos algo que nunca podrían derribar, solo que esta vez agregué algo nuevo. Y tal vez, si tienen mucha suerte, los dejaremos ser parte de ello. El final era solo el comienzo. El resto llevaría tiempo, llevaría trabajo, requeriría que mis padres demostraran día tras día que habían cambiado, que entendían, que eran dignos de la segunda oportunidad que yo estaba tal vez, posiblemente, eventualmente dispuesta a dar. Pero esa era una historia para otro día. Por ahora tenía todo lo que necesitaba, una familia que había construido desde cero, una carrera que me había ganado por mi cuenta, una vida que nadie podía quitarme y un hijo que nunca, jamás dudaría de que era amado. Eso era suficiente, eso era todo.